Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si ustedes me ven que no estoy de pie, es que tenemos algún invitado muy importante. Y en este caso quiero presentarles a una invitada muy importante y de una causa afín a nosotros. Señor director, mostremos a nuestra invitada. Se trata de la doctora Vilma Reverón Collazo, copresidenta y secretaria de Relaciones Internacionales, nada menos que del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de la hermana Puerto Rico. Hacerle honor al currículum de nuestra distinguida invitada hoy es un poco difícil, prefiero invertir el tema en el diálogo y ya verán ustedes por qué. Y quiero agradecer una vez más a nuestro distinguido amigo José Ignacio Jiménez, presidente del Comité Venezolano de Solidaridad con Puerto Rico, que siempre que tocamos el tema de la independencia de Puerto Rico, o por lo menos el deseo de que así sea por parte de los puertorriqueños bien nacidos, encontramos en él un magnífico contacto para grandes invitados. Bienvenida, Vilma Reverón Collazo, un gusto tenerla aquí. Y de la independencia de Puerto Rico es como hablar de una herida abierta en el costado de la patria grande latinoamericana y caribeña, ¿no? ¿Cómo está esa situación hoy por hoy? Muy buenas noches, Walter, y gracias por esta invitación, esta oportunidad de hablar de esta causa que es tan nuestra como es de América Latina completa. Esa situación que estamos viviendo en el día de hoy... Bueno, creo que tenemos un problema de audio aquí. Es decir, que si esto fuera un avión, estamos todos muertos, ¿no? Muchas gracias a los que chequearon el equipo. Sobre la marcha vamos a tratar de solucionarlo. Mientras tanto, quiero decirles que Vilma Reverón Collazo, del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de Puerto Rico, tiene un currículum de los de enmarcar, ¿no? Y voy a hacerle justicia mientras cambiamos el micrófono de ella. Es abogada independentista, ha dedicado su vida a la lucha por la independencia y la justicia social de Puerto Rico. Como abogada, su práctica se ha especializado en la representación de empleados en caso de discriminación, ¿no? Represalia y despido injustificado, y víctimas de cientos de desobedientes civiles ante el Tribunal de Estados Unidos, arrestados por intentar detener las prácticas militares de la Marina de Estados Unidos en la isla de Vieques. La isla de Vieques es un polígono al cual la Marina de Guerra de los Estados Unidos lo ha transformado en un verdadero infierno, porque la han usado como polígono por décadas y décadas y décadas. ¿No es así? Eso es así. Y nuevamente, buenas noches y gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí esta noche con nuestros hermanos y hermanas en Venezuela. Si mal no recuerdo, ¿le llaman la isla Nena a Vieques? Le llaman la isla Nena, y eso fue una de las grandes luchas y batallas que ha dado el pueblo de Puerto Rico, de la cual hemos resultado victoriosos. Ya en el 2003 la Marina tuvo que abandonar la isla de Vieques y cerrar la base naval de Roosevelt Road, que como tú como buen estudiante de la historia militar sabes, esa era la base de lo que llamaban el North Atlantic Fleet. Era la base más importante en el continente americano. Así era la piedra de toque para extender el poderío naval y aeronaval hacia todo el Atlántico Norte, ¿no? Es decir, la relación América-Europa. Exacto, fue la que fue utilizada en los ataques de Estados Unidos, las injerencias de Estados Unidos contra nuestros hermanos y hermanas latinoamericanas, en el golpe de Estado contra Juan Bosch en República Dominicana, en el golpe de Estado contra Maurice Bishop en Granada, y también pues obviamente tiene una relación con todo lo que tiene que ver con las escuelas de las Américas, que tú como uruguayo conoces muy bien la historia nefasta que la vincula. Ya lo creo que sí, y bueno, ha nombrado usted algunos prohombres latinoamericanos que tuve, al menos la mayoría de ellos, el honor de en mi larga carrera haberlos
conocido y haberlos entrevistado, ¿no? Ahora, en la realidad actual, ¿cómo se siente el movimiento independentista y por qué, aclaremos a nuestros televidentes, se llama Hostosiano? Bueno, Eugenio María de Hostos fue un gran intelectual de toda la América Latina y no estoy exagerando porque como tú, como buen historiador sabes, Hostos fue un maestro para América Latina completa. Él fue fundador de instituciones en Chile, en República Dominicana, en Argentina, y su obra mayor fue la educación, aunque él era un constitucionalista, además de un luchador por la independencia de Puerto Rico y la de Cuba. Fue el fundador del tren que pasa por Sudamérica. De hecho, la locomotora que está en Argentina del Museo de Ferrocarril se llama Eugenio María de Hostos, y fue un hombre incansable en la búsqueda de la unidad de la patria grande y en la lucha por la soberanía de las dos islas que quedaban en ese momento todavía bajo el colonialismo español, y luego bajo el colonialismo norteamericano, que eran Cuba y Puerto Rico. Bueno, Cuba todavía tiene la herida en el costado, en Guantánamo, ¿no? Pero eso es correcto. Ya han demostrado por qué están ahí y con qué argumentos los cubanos, ¿no? Y saludo a todos ellos donde tenemos una enorme audiencia. ¿Cuál es, hagamos una pregunta de perogrullo, la concesión al lugar común? ¿Cuál es el motivo de tu visita aquí? Bueno, yo hago trabajo internacional, soy secretaria de Relaciones Internacionales del Movimiento Hostosiano y todos los años pues hacemos unas visitas con relación a nuestro trabajo tanto en Naciones Unidas como en el Movimiento de Países No Alineados, y como Venezuela está presidiendo el Movimiento de Países No Alineados, de la cual nosotros somos miembro observador, pues es una parada obligatoria y además lo hacemos con mucho amor y mucha alegría de poder estar aquí con nuestros hermanos venezolanos. Pero volviendo a tu pregunta original sobre el movimiento independentista en Puerto Rico en estos momentos, nosotros estamos enfrentándonos a uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, pero como podemos decir algunos con algún sentido de optimismo en la vida, la cosa se está poniendo tan mala que se está poniendo buena. Se está creando la tormenta perfecta, ¿verdad? Porque se están dando varias situaciones que están obligando al pueblo de Puerto Rico a levantarse y a ejercer su reclamo por poderes soberanos. En primer lugar, tenemos la situación de estar bajo una dictadura de parte de los Estados Unidos con la imposición de una junta de control fiscal. Ustedes, como suramericanos, en tu caso, ustedes están familiarizados con las juntas que vestían uniformes de militares. Pues en este caso esta junta viste de chaquetón y corbata y a lo mejor no nos torturan físicamente, pero nos están torturando con las imposiciones de medidas de austeridad que van a tener unos efectos demoledores sobre todo el pueblo trabajador puertorriqueño. Estas personas fueron nombradas por el presidente Barack Obama de unas listas que le ofrecieron el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Son personas que bajo la ley que aprobó el Congreso de Estados Unidos, se llama la Ley Promesa, el Puerto Rico Oversight and Management Supervisory Act, esta ley le confiere a esta Junta poderes que van por encima de las tres ramas del gobierno de Puerto Rico. La Junta de Control Fiscal puede, por ejemplo, tiene el poder de aprobar el presupuesto de Puerto Rico. Si el gobernador le somete un presupuesto y ellos no están de acuerdo, como no lo estuvieron con el que le sometió el gobernador actual, le obligaron a hacer unas revisiones, todavía ellos no están completamente satisfechos y le han impuesto unas condiciones que si para el 30 de junio
no logra unos ahorros de 500 millones de dólares en la caja de Hacienda, pues entonces van a entrar unas medidas de autoridad terribles. Entre las medidas que está imponiendo la Junta de Control Fiscal, una es la eliminación de 450 millones de dólares del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, que es la Universidad del Estado. Perdón, 450 millones de dólares. ¿De la educación superior? De la educación superior en Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico tiene 11 recintos universitarios y al ellos imponerle esa rebaja en su presupuesto... Eso no es una rebaja, es un hachazo. Exacto, es desmantelar el sistema universitario como lo conocemos al día de hoy. Y obviamente detrás de esta agenda están las agendas de las privatizaciones, de venderle algunos de esos recintos a los consorcios de universidades privadas que existen en Puerto Rico. ¿Y están compitiendo entonces universidades privadas con universidades oficiales y siempre pierde el candidato a graduarse en algo entonces? Eso es correcto, además de que los costos de las universidades privadas son altísimos y le impediría a muchas personas que vienen de la clase trabajadora, inclusive de la clase media, el acceso a una educación. Es decir, el hijo de un obrero cuyo padre sueña con que su hijo ascienda en la escala social y tenga especializaciones y cultura y todo aquello que sabemos. No tiene garantizado nada de eso en Puerto Rico, entonces. En este momento no, si no tiene dinero, porque va a haber aumentos, además de quitar los 450 millones, va a haber aumentos en los costos de la matrícula. Le quitan el subsidio y además les aumentan las primas. El costo de la matrícula. Eso es lo que la Junta exige del pueblo de Puerto Rico. Esa es una, Walter, o sea... Quedan muchas cosas aquí todavía. Pero tú nos las irás contando. Sí. Acuérdate que esto se ve en todo el hemisferio. Sí. Le quieren quitar 1.000 millones de dólares a la salud en Puerto Rico. Educación y salud. Educación y salud. Quieren privatizar todas las utilidades, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos Alcantarillados, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, los peajes de las carreteras, todas las instituciones, todos los activos del gobierno van a venderlos a quemarropa, como hicieron por ejemplo ya con el Aeropuerto Internacional de Puerto Rico de Luis Muñoz Marín, que está bajo un contrato con Aerostar, que es una compañía mexicana, pero un contrato a 50 años, que los que son abogados saben que bajo el derecho eso es una enajenación. Y encima, esa misma compañía mexicana le acaba de vender la mitad, el 50% de esas acciones, a una corporación de las Fuerzas Armadas canadienses. Total, vuelven a ser potencialmente la gran base estratégica para cualquier movida en el Atlántico Norte. Y ahora también con los canadienses, que son parte de la OTAN. Que son parte de la OTAN. Así que tenemos salud, tenemos educación, aprobaron una reforma laboral que le reduce los días de vacaciones, enfermedad, bonos de Navidad a los trabajadores, aumenta los periodos probatorios y impone un nuevo horario que se llama un horario flexible, que supuestamente el trabajador lo va a acordar voluntariamente con el patrono. O sea, esto es un país donde la Constitución dice que la jornada laboral será de 8 horas diarias y que cualquier hora trabajada en exceso tiene que pagarse como tiempo extra. En el caso de Puerto Rico, bajo las leyes laborales, antes de la llamada reforma laboral, que nosotros le decimos la deforma laboral, era tiempo y medio. Pues ahora un trabajador, el patrono va a venir donde él, le va a decir, como los derechos constitucionales son renunciables, yo te propongo que me trabajes una jornada de 10 horas sin pagarte horas extra, porque la hora extra se paga si trabajas más de 40 horas a la semana, cuando que ahora actualmente una vez tú trabajas más de 8 horas automáticamente te toca la hora extra. Pues imagínate un patrono como Walmart en Puerto Rico, o como Walgreens, diciéndole a un trabajador que él puede voluntariamente acordar
Sí, porque les que va no tan van- mal en los negocios que no pueden hacer Exacto. un sacrificio, ¿no? Exacto, que le van a quitar el derecho a su jornada laboral de 8 horas diarias. Pero Simple y esto es un retroceso inconcebible en este siglo y en el anterior también. A 200 años de luchas laborales, nos están retrotrayendo al siglo XIX. Yo sabía que la cosa estaba mal, pero no me imaginé que estaban abusando tanto de la hermana República de Puerto Rico, Estado libre asociado en sociedad. Y todavía no hemos tocado fondo con esto. ¿Qué viene ahora? Están exigiendo que el gobierno reduzca el 30% de su gasto, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico tiene 131 agencias de gobierno, pues le están ordenando que tienen que reducirlas a 35. De 131 a 35. Y por Entonces, supuesto son todas agencias que hacen trabajo en beneficio de la población. de la población. Y los trabajadores, los empleados del gobierno de Puerto Rico, si de aquí al 30 de junio el gobernador no ha logrado un ahorro de 500 millones en la caja de Hacienda, pues entonces esos empleados de gobierno van a perder 4 días laborales al mes, los que queden de ellos, porque como hay que reducir de 131 agencias a 35, obviamente la salida va a ser despedir Va a ir una empleados. multitud de gente a la calle y sin trabajo. Se está hablando de pueden ser hasta 45,000 empleados del gobierno de Puerto Rico que se queden sin empleo. Que para la población de Puerto Rico es un agujero de proporciones de cráter de volcán, eso. Y en un momento, en un país que desde el 2006 lleva en decrecimiento económico. La última tasa de crecimiento de Puerto Rico calculada fue en menos 2%. Menos 2%. Menos 2%. Y llevamos desde el 2006 en ese decrecimiento con una deuda de 70,000 millones de dólares, que es el objetivo único y principal de la Junta de Control Fiscal, que es cobrar la deuda. A ellos no les interesa ni la salud, ni la educación, ni el mantenimiento de la infraestructura de Puerto Rico. No, ellos van allí a cobrar la deuda. Y si para eso hay que quitarle, también están ordenando reducirle 10% a las pensiones de los jubilados. Así que el hombre que trabajó toda una vida en las duras condiciones que impone el sistema estadounidense, ahora le van a quitar el 10%, de su menguada pensión. En momentos en que también al quitar los beneficios de salud, ese envejeciente que le van a reducir su pensión, también le van a reducir los beneficios médicos, el acceso a medicamentos. En un país donde, por ejemplo, nosotros tenemos farmacéuticas allí, posiblemente el antibiótico que le van a recetar a ese señor lo fabricamos en Puerto Rico, pero lo fabrican en Puerto Rico, nosotros nos cogemos el mercurio en nuestros cuerpos de agua y toda la contaminación, lo llevan a Estados Unidos, lo empaquetan allá, lo traen a Puerto Rico y ese medicamento nos cuesta $200. Ese mismo medicamento, y esto lo supe yo por conocimiento personal porque tuve la experiencia en España, que mi hijo se enfermó y tuvimos que ir a comprar antibióticos a la farmacia. Ese mismo medicamento en España, en una farmacia, costaba $12. $12 y a ustedes les $12. cuesta $200. Exactamente. Y lo fabricamos nosotros, que es lo lindo, ¿verdad? Se quedan con la contaminación del proceso de fabricación, Exacto. lo mandan a Estados Unidos continental, allá lo empaquetan, vuelven y pasa a valer $100. Exacto. Es el American Way of Life, es envidiable, versión Puerto Rico. Entonces, pues tenemos reducción a las pensiones, reforma laboral, reducción en los gastos de educación, de salud, de infraestructura, aumento en los peajes. Hay más de 70 impuestos nuevos. 70 impuestos nuevos. Nuevos, legislados por este gobierno. Y todo eso está encima de la clase trabajadora, porque a las multinacionales
El impuesto que le cobran, ¿tú sabes cuánto paga Walmart de impuestos por todas las La ganancias que se supercadena de llevan? tiendas por departamento Walmart, ¿cuánto paga en Puerto Rico? 4% de contribuciones. Y encima de eso le dan, si quieren X terreno, pues se aseguran que lo consiga al mejor precio, las utilidades, subsidios para la electricidad, para el agua. Además le subsidian la electricidad y el agua. Exacto. Pero a un empresario puertorriqueño, por ejemplo, tú eres dueño de un colmado en Puerto Rico. ¿Qué es un colmado en Puerto Rico? Que vende la comida. Ah, bien. Un colmado de... Un abasto, digamos. Exacto. Ramos generales o que podría alimentos. competir con Walmart, pues no puede competir, porque Walmart está pagando 4% de contribuciones y tiene subsidios en las utilidades y probablemente tiene una renta por un edificio que era del gobierno que no le cuesta prácticamente nada. Pero el comerciante puertorriqueño tiene que pagar 30 y pico % en la ganancia de su capital. Y tiene que pagar la electricidad y el agua a los precios que sea. Para que tengas una idea de cuán abusiva es la relación, por ejemplo, en Puerto Rico habían más de 1.600 farmacias de la comunidad. Hoy en día yo no creo que queden 600. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico había una ley que decía que para tú poner una farmacia tú tenías que sacar un certificado de necesidad y conveniencia para asegurar primero que la población estuviera servida de medicamentos proporcionalmente a la necesidad. Vino Walgreens, la cadena, llevó ese caso hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. ¿Y qué dijo el Tribunal Supremo de Estados Unidos? No, eso viola la cláusula del comercio interestatal. Ustedes no pueden proteger su farmacia frente a Walgreens y a CVS. Y el resultado es ese hoy. Que una farmacia de la comunidad, trabajada por una familia que creaba empleos a tiempo completo, pues es desplazada por estas megacadenas. Es decir, la vocación de servicio social desaparece y es mercantilismo puro. Mercantilismo puro, que encima de eso lo que dan son trabajos a tiempo parcial, sin vacaciones, ni enfermedad, ni plan médico, ni nada. Perdón, sin vacaciones, ni enfermedad, ni plan médico. Ni plan médico. Nada, porque si el empleado trabaja menos de 20 horas a la semana, pues no tiene derecho a nada. Y encima de eso, pues la ganancia que hacen, se la llevan para Estados Unidos, no la reinvierten en el país. Y eso es el problema estructural que nos impone una relación colonial, porque obviamente las colonias son para explotación en beneficio del poder colonial. Y no hay forma de tú salir de una crisis económica como la que nosotros estamos si tú no tienes los poderes de la soberanía. Nosotros no tenemos acceso a los mercados internacionales. ¿Cómo así? ¿Todo tiene que pasar por la metrópolis o qué? Es que no tenemos acceso porque Puerto Rico, al ser colonia, no puede ir ni al Fondo Monetario Internacional, ni al Banco Mundial, ni Es decir, sentarse cero crédito. Cero crédito. Nosotros solamente podemos tomar prestado en Wall Street de los fondos buitres y de toda la banca financiera de Estados Unidos. De ahí no podemos salir. Y esos son los que están detrás de toda esta Junta de Control Fiscal, todas estas medidas de austeridad, y para añadir injurias, agravios, pues acaban de nombrar la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal. Uno pensaría, bueno, por lo menos el director ejecutivo que sea puertorriqueño, ¿verdad? Porque va a estar trabajando allí y conoce la realidad de Puerto Rico. No, trajeron a una ucraniana. Ah, qué bien. Es una señora que se llama Natalie Yaresko, hija de padres ucranianos, nacida en la ciudad de Chicago, Illinois, graduada de Harvard University, empleada del Departamento de Estado de Estados Unidos en Ucrania durante la década de los 90. Es decir, que debe haber sido una ficha de la Guerra Fría, además. Una ficha de la Guerra Fría. Y en el 2014 ella fue nombrada ministro de Finanzas de Ucrania
que la tuvieron que juramentar como ciudadana ucraniana el mismo día. Y estuvo de 2014 a 2016 como ministro de Finanzas, y entonces ahora mismo ella estaba desempleada. Pobrecita. Y la pobre pues le ha conseguido este trabajo y ¿sabes cuál es el salario? $625,000, más vivienda, transportación, gasto de representación. Christine Lagarde se gana $474,000. ¿Cómo Y se Christine explica? Lagarde tiene que manejar Toda la crisis internacional monetaria, y esta señora que estaba desempleada la han traído con ese salario para ser la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal. ¿Y quién paga el salario de ella? Sale del presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Igual que la Junta, hay que sacar todos los meses $2 millones para los gastos de la Junta. Los 7 miembros no cobran salario, pero hay que pagarle el hotel, las comidas, o sea que ya vamos por cuánto, en millones de dólares para sacarnos de la crisis fiscal. Como aquello de que peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Eso es correcto. Pero que eso no es un lugar común, ahí es una sangrienta realidad, ¿no? Sí. Y entonces pues a mí me está gracioso ir a la OEA a hablar de violación de separación de poderes, cuando nosotros Estados Unidos nos impone a 7 personajes y una ucraniana que va por encima de las 3 ramas del gobierno de Puerto Rico y no pasa nada. Eso a la OEA no le llama la atención ni entiende que hay ahí una violación crasa de los derechos de autodeterminación de un pueblo que encima está bajo colonialismo. Cuando tú hablas de las 3 ramas, ¿son las clásicas 3? Ejecutivo, legislativo, judicial. Exacto. Pero eso parece una pesadilla. Es una pesadilla. Y el pueblo de Puerto Rico, pues obviamente eso está teniendo un impacto en la toma de conciencia del pueblo, porque el pueblo al principio parecía favorecer lo de la Junta. ¿Por qué? Porque el pueblo está en una situación de desesperación ante lo que han visto, que han sido 2 partidos que se han turnado en el poder. ¿Qué son? El Partido Nuevo Progresista, que es el que está ahora mismo en el poder, que es el que quiere anexar a Puerto Rico hacia los Estados Unidos, convertirlo en Estado 51, y el Partido Popular Democrático, que es el partido de la creación del Estado Libre Asociado en el 52, el partido de Muñoz Marín. Y entonces esos 2 partidos se han turnado el gobierno los últimos 20 años, ahora están cada 4 años, cambia de un partido a otro. Una rotación al viejo estilo de los regímenes bipartidistas, y la alternativa son o calarse esto como quien se cala una bayoneta, no es un coloquialismo, es un término militar, o disfrutar de las maravillosas prebendas que están recibiendo, pero que es al revés, es de que le sigan quitando la sangre y se la lleven al continente. Claro, lo que pasa es que el pueblo lo que pensaba era, y tú lo oías, que la gente decía, ahora se les acabó el vacilón, como dicen en Puerto Rico coloquialmente, a estos 2 partidos, porque ahora sí que no van a poder meter la mano en el presupuesto de Puerto Rico y estar nombrando, ellos le dicen, a los amigos del alma con los contratos increíbles que le dan a los amigos de salarios de contratos de $6,000, $8,000, $10,000 mensuales, cosas así, por ser asesores en boberías, como decimos nosotros. Cuando el pueblo estaba con esa impresión muy equivocada de que esta gente iban a ponerle detente a eso, desde el movimiento independentista le estábamos diciendo, miren, eso no va a suceder. ¿Por qué? Por una razón muy lógica. ¿Quiénes escogieron a esos 7 personas? Partido Demócrata y Partido Republicano de los Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos. ¿Y quiénes son los amigos del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático en Puerto Rico? El Partido Demócrata y el Partido Republicano de Estados Unidos. ¿Y a dónde van a recoger dinero los candidatos de Estados Unidos cuando están en elecciones?
¿Quiénes son los que le hacen las actividades a $1,000 el almuerzo y le organizan todo? El Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista. Por lo tanto, ¿qué expectativa puede haber de que unas personas que son socios en la corrupción van a, de alguna manera, a atacarse el uno al otro? Pues eso no iba a pasar. Pues efectivamente, estas personas, que algunas de ellas inclusive vienen de administraciones anteriores del Partido Nuevo Progresista de Luis Fortuño, que estuvo en la gobernación del 2008 al 2012, que fueron responsables de la emisión de deuda. Es decir, cualquiera sea el caso, es más de lo mismo. Vamos a hacer un breve corte. Es peor, es peor. Vamos a hacer un breve corte. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y hoy tenemos las impactantes informaciones que nos brinda nuestra querida amiga Wilma Reverón Collazo, copresidenta y secretaria de Relaciones Internacionales del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de Puerto Rico, que nos está dando prueba cabal de la maravilla que es ser un Estado socio asociado en sociedad, como decía el poeta, ¿no? Nicolás Guillén. ¿Qué te parece? Fantástico. ¿Qué más tienes que decirnos? Porque esto parece que no termina de asombrarnos, ¿no? Bueno, uno de los eventos que viene ahora pronto es un plebiscito sobre el estatus de Puerto Rico. Se legisló para llevarlo a cabo el 11 de junio. Este plebiscito va a tener dos columnas, dos opciones. Una va a ser la anexión de Puerto Rico, convertirlo en el Estado 51 de Estados Unidos. La segunda columna va a ser lo que juntaron en una sola, libre asociación / independencia. Tradicionalmente los independentistas somos muy reacios a participar en este tipo de consulta porque no cumple con el derecho internacional, no es un verdadero proceso plebiscitario, son plebiscitos diseñados por el que está en el gobierno en este momento, los anexionistas, para lograr una mayoría artificial a favor de la anexión de Puerto Rico. Pero los anexionistas no anticiparon que en este contexto, con todo esto que se nos viene encima, hay un hambre en el pueblo de lograr unas alianzas y de juntarnos para parar lo que está sucediendo. Y entonces lo que se ha dado es que nos hemos juntado el Partido Independentista Puertorriqueño, el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, el sector soberanista dentro del Partido Popular Democrático, una candidata independiente a la gobernación y otras personalidades y otros sectores de Puerto Rico en una gran coalición. Nosotros le llamamos informalmente el Junte Soberanista. Y nosotros estamos apostando a que podemos ganar este plebiscito porque, basado en lo que sucedió en el plebiscito del 2012, se dio una oportunidad de palpar cuál sería la posibilidad de que el pueblo de Puerto Rico, si bien no apoyan mayoritariamente la independencia, sí podrían identificarse con la soberanía, manteniendo algún tipo de relación con Estados Unidos. Así que del plebiscito del 2012 se aprendieron varias lecciones. En esa papeleta aparecía la anexión, una cosa que se llamaba el Estado Libre Asociado Soberano, que no es el Estado Libre Asociado como lo conocemos, porque el Estado Libre Asociado que conocemos está bajo la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos, y la soberanía del Estado Libre Asociado, según lo han confirmado
las tres ramas del gobierno de los Estados Unidos, tan reciente como el 2016, la soberanía de Puerto Rico la tiene el Congreso de los Estados Unidos. Estas tres ramas le han dicho claramente que lo que sucedió en el 1952, cuando nos permitieron adoptar una constitución, no fue un ejercicio de autodeterminación, porque nosotros no adquirimos soberanía alguna. La soberanía se quedó en manos del Congreso de los Estados Unidos. Ante esa situación, pues el Estado Libre Asociado, la gran vitrina que éramos para el resto de América Latina y el Caribe, que nos querían presentar como alternativa ante la Revolución Cubana, y han pretendido también presentarnos como alternativa ante los procesos revolucionarios y de izquierda en América Latina, de momento ha hecho una quiebra total y absoluta. Y entonces hay ese universo de 400.000 personas que votaron por esa fórmula con la palabra soberano, 75.000 votos estadistas, y además de eso echaron 400.000 papeletas en blanco, que era la instrucción que le había dado el liderato del Partido Popular Democrático a sus militantes, que dejaran las papeletas en blanco, porque allí no aparecía el Estado Libre Asociado territorial como existe al día de hoy. Así que al juntar... Perdón, votan con papeletas, no por máquinas. Bueno, las máquinas se empezaron a utilizar en esta última elección, pero con papeletas. Una papeleta que se mete en una máquina y la lee electrónicamente. Así que este plebiscito, nosotros tiramos números. Si nosotros logramos coger esos 400 y pico de mil que votaron por el ELA soberano, gran parte de los que votaron en blanco, más la independencia, le podemos hacer frente a un movimiento anexionista que va en picada. Ellos habían, en el plebiscito 2012, habían sacado sobre 800.000 votos. Pero sin embargo, en estas elecciones, que ganaron la gobernación, pero la ganaron con 600 y pico de mil votos. Y con una baja en la participación. En Puerto Rico siempre históricamente vota sobre el 60 al 70% de la población en las elecciones que se efectúan, y en esta elección apenas votó un 54%. Y en los plebiscitos y referendos siempre participa menos gente. Entonces estamos analizando el resultado del plebiscito 2012 junto con la situación que se está enfrentando el pueblo, de una Junta de Control Fiscal que es obviamente una dictadura impuesta por el Congreso de los Estados Unidos, y con los resultados de las políticas que se van a ir adoptando y que ya se han adoptado. Ya los jóvenes, por ejemplo, que trabajan, les están imponiendo jornadas de 10 horas sin pagarle horas extras. 10 horas sin pagar horas extras. Sin pagar horas extras. Y esa es la perspectiva del joven que quiere entrar en el mercado de trabajo. Exacto. Por eso es que hay una emigración masiva. En el año 2016 se fueron alrededor de 65.000 puertorriqueños para Estados Unidos. Y los estudios recientes revelan que son entre los 20 y los 35 años. Pero para sorpresa nuestra, nosotros teníamos mucha preocupación de que hubiera fuga de cerebro. Ciertamente se van pues algunos de los médicos más súper especializados, y los ingenieros, ellos se los llevan por docenas en Puerto Rico. Nosotros tenemos, la Universidad de Puerto Rico produce de los mejores ingenieros preparados en el mundo, y Estados Unidos vienen las grandes compañías a llevárselos para Estados Unidos. Además, subsidian ustedes a Estados Unidos en eso. Exacto. La NASA, por ejemplo, pues tiene ingenieros puertorriqueños. Pues nosotros, esos elementos, plebiscito, lo que pasó en 2012, la Junta de Control Fiscal, el descenso del sector anexionista en términos de voto,
Y lo que obviamente ya está sucediendo, hoy por ejemplo había una protesta multitudinaria de los estudiantes, ya están en la calle masivamente protestando contra los recortes a la universidad, pues de aquí al 11 de junio ese país va a estar, y ya está hecho un hervidero. En Puerto Rico ya hay protestas todas las semanas, porque una semana se tiran los trabajadores a la calle contra la reforma laboral, la próxima se tirarán los estudiantes. Las mujeres han estado protestando, entre otras cosas, porque parte de la corrupción de los partidos en el gobierno también está el ataque a la dignidad y la honra de la mujer, el hostigamiento sexual en el empleo. Hay un alcalde hostigador que, a pesar de que ha sido corroborado sus actos de hostigamiento, lo han mantenido en la alcaldía, que es una de las alcaldías más ricas de Puerto Rico. O sea que todos los sectores están uniéndose y veremos la marcha del 1 de mayo, que esperamos que sea multitudinaria. El año pasado ya lo fue, pero esperamos que sea aún más multitudinaria que la del año pasado. O sea que... Un 1 de mayo suena como a Guerra Fría, ¿no? Exacto. Pero hablando de eso, ¿cuántos puertorriqueños han ido a morir por las guerras de Estados Unidos? No sabría decirte una cifra exacta, pero son muchas, porque son la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la guerra del Desert Storm, y los que siguen allí empantanados en Afganistán, en Siria, en Irak. Hay que entender, Walter, que el servicio militar en Puerto Rico se convierte para las clases pobres en un acceso a obtener unos ingresos que les da movilidad social hacia la clase media. Para los veteranos, que la ayuda en posibilidades de estudio. De servicios de salud. Claro, el que va al frente generalmente es un hombre joven, ¿no? Exacto. Le quedan años, si sale bien del servicio, para tener una ayuda para estudiar y tener cobertura de salud para ir a la familia eventualmente, ¿no? Exacto. Así que no nos debe extrañar que muchos jóvenes pues acuden, y con el desempleo que hay en Puerto Rico menos del 40% de la población que podría trabajar está trabajando. Menos del 40%. Menos del 40%. Aunque las cifras de desempleo oficial deben estar rondando el 20%, pero la realidad es que del censo de todas las personas que podrían estar trabajando, estamos hablando cerca de un 40% de la clase trabajadora. Es decir, hay una cifra oficial de desempleo que diría es malo, pero es manejable. Pero la realidad es que se duplica. Se duplica efectivamente. O sea, así que es un cuadro complicadísimo desde todos los puntos de vista. Pero es un juego de perder. Es un cuadro de perder, pero a la misma vez es el cuadro de ganar también, porque estamos tocando fondo. O sea, la colonia ha hecho crisis completo. Ya nadie puede decir que la relación de Puerto Rico con Estados Unidos es favorable a los puertorriqueños, porque lo que está sucediendo demuestra que no. Y la gente dice, no, que los puertorriqueños se van a Estados Unidos a disfrutar de la estadidad, de la anexión. Y yo digo, no, los puertorriqueños se van a Estados Unidos a disfrutar de vivir en un país independiente y soberano, en una república independiente, porque el nivel de educación de los temas políticos llega a esos extremos de que mucha gente habla. No queremos que Puerto Rico sea como esas repúblicas del sur. La república bananera. Las repúblicas bananeras. No queremos que Puerto Rico sea república, pero mi hermano, Estados Unidos es una república, ¿de qué tú estás hablando? Y esas repúblicas bananeras la mayor parte de ellas han estado en crecimiento económico, inclusive nuestra hermana inmediatamente de al lado, la República Dominicana, que enviaba
botes llenos de personas de la República Dominicana hasta Puerto Rico porque les resultaba fácil cruzar, no fácil porque es una tragedia humana Sí, en realidad. pero valía la pena arriesgarse para muchos. Pero podían cruzar el Canal de la Mona y llegar a Puerto Rico, y una vez en Puerto Rico pues empezar a trabajar informalmente hasta lograr una residencia, inclusive una ciudadanía. Pues ya se está casi dando la emigración a la inversa, ya hay puertorriqueños yendo a República Dominicana a invertir en negocios porque no hay las condiciones en Puerto Rico ni las perspectivas económicas inmediatas para el futuro que le hagan atractivo a una persona invertir. Es decir, Estados Unidos lo mantiene ahí como en un limbo, un híbrido en la relación, pero el valor estratégico además como base naval o aeronaval para ellos es la proyección del poderío en esa zona del Atlántico, ¿no? En la medida en que la forma de hacer guerra ha cambiado, el aspecto de base militar ha ido también cambiando. Obviamente ellos desmantelan la base de Roosevelt Road, y yo no tengo duda que tuvo mucho que ver el que los puertorriqueños luchamos para que se fuera la Marina de Guerra de Estados Unidos de Puerto Rico, pero también tiene que haber habido un cálculo de parte de ellos de que en estos momentos ellos tienen la tecnología para poder hacer lo que ellos siguen haciendo de sus ataques injerencistas en las soberanías de América Latina sin necesariamente tener que conducirlo de Puerto Rico, pero ellos han mantenido la titularidad de muchas de las tierras en esas bases, que si quisieran volver, podrían volver, y mantienen, por ejemplo, pues una base de comunicaciones en un sector que se llama Sabana Seca, donde ellos controlan. Eso es muy Muchísimo. interesante. Eso Sí. es la guerra moderna basada en la superelectrónica y las conexiones satelitales. Y ¿eso cómo está ahí? ¿La gente tiene acceso? ¿Está muy vedado? ¿Cómo es la historia? No, en Puerto Rico el Internet es muy accesible. El 70% de la población está conectada al Internet mayormente por sus teléfonos celulares. Y eso es otro de los elementos que nos ayudan en este proceso plebiscitario, que los jóvenes ya no se les puede manipular tan fácilmente porque tienen el acceso a buscar información por sí mismos. Lo comparan con su realidad. Y a comparar y a desmontar muchos de los mitos, por ejemplo el mito de la dependencia, esa tabla que te estábamos viendo antes de entrar al programa, esos son tablas que han ido preparando los economistas con conciencia social y que están corriendo por las redes, y están los economistas con pequeños videos explicándole al pueblo de Puerto Rico de por qué es un mito eso de que somos un país mantenido y dependiente. Nosotros le creamos riqueza a Estados Unidos y ellos se llevan esa riqueza, y por eso es que no se han querido ir, porque de lo contrario, si hubiera sido cuestión de poner dinero y no sacar, ya se hubieran ido hace rato. Si fuera una carga para el presupuesto de Estados Unidos en términos de seguridad y defensa, por ejemplo, no tampoco sería atractivo, ¿no? Pero tienen otras opciones. Y el otro elemento que favorece mucho esa toma de conciencia es la presencia de Oscar López Rivera en Puerto Rico. Eso es muy importante. Háblanos del personaje porque no todo el mundo lo conoce. Ha habido un interés como de que no estuviéramos tan comunicados sobre estos elementos. Bueno, Oscar cumplió 35 años de cárcel por luchar por la independencia de Puerto Rico. Es el prisionero más de mayor data en manos de Estados Unidos. El prisionero político. Político, desde luego. Que más tiempo ha servido cárcel en Estados Unidos. Él en los años 80 fue acusado. Es una leyenda el hombre, ¿no? Es una leyenda. Oscar es una historia, es el retrato de lo que es la tragedia del colonialismo. Oscar viene de una familia campesina de un pueblo que se llama San Sebastián. Esa familia tiene que emigrar para buscar condiciones de empleo en Estados Unidos, terminan en la ciudad de Chicago. Oscar se desarrolla en Chicago y en esa época existía lo que se llama el servicio militar obligatorio y se lo llevan para la guerra de Vietnam. Oscar es condecorado con la medalla de bronce de valor de la guerra de Vietnam,
porque él nunca dejó un compañero atrás cuando eran atacados, nunca. Si tenía que arriesgar su vida para ir a buscar y rescatar al compañero, lo hacía. Y cuando él regresa del ejército de Estados Unidos a su comunidad en Chicago y empieza a educarse políticamente, se da cuenta de que estaba peleando del lado equivocado en la guerra de Vietnam y que Estados Unidos nos mantenía en una situación similar contra la cual estaba peleando Vietnam en ese momento. Así que Oscar desarrolla su conciencia de independentista y a la vez él es un líder comunitario. Oscar es responsable de docenas de instituciones que se desarrollaron en la comunidad puertorriqueña que se conoce como Humboldt Park en Nueva York. La Escuela Superior Pedro Albizu Campos, huertos caseros, programas de servicio a la comunidad HIV, educación a la comunidad LGBT, todo eso ha florecido bajo el liderato de Oscar y de su La segunda sigla que mencionaste después de HIV, la comunidad LGBT. ¿cómo se desglosa? Lesbian, gay, bisexual, and transsexual, transgender. Es las siglas en inglés. Lo tenía, pero no me atrevía a descifrarlo, pero nuestra gente no lo iba a entender, sino eso es un sentido de gran evolución en cuanto a redimir a aquellos que por alguna diferencia se podían sentir antes más con países de raíz latina, parecería que era más difícil, ¿no? Pero sí lo han logrado. Y esa es la maravilla de Oscar, que aún estando preso 35 años, él ha evolucionado en su pensamiento. Él es un hombre del siglo XXII, yo digo, porque Oscar está más adelante que la mayor parte de la población del planeta en su visión sobre lo que es un ser humano, sobre lo que es el corazón del puertorriqueño. Él dice, él es un hombre muy sencillo, en sus palabras sencillas, el boricua tiene un corazón distinto, refiriéndose al puertorriqueño, y lo demostramos que con todas esas contradicciones que tenemos, de que participa el pueblo en el ejército, de que hay una población que tiene una dependencia económica de ayudas de Estados Unidos, pero matas al comandante Filiberto Ojeda Ríos y el pueblo se tira a la calle para el entierro. Oscar está preso y el pueblo se tira a la calle a exigir su excarcelación. Y cuando salga ahora el 17 de mayo, él va a ser arropado por su pueblo masivamente, y por eso es tan importante que en este momento donde estamos sumidos en una situación tan complicada como pueblo, que tengamos esa visión, ese liderato de un hombre como Oscar, que ha tenido además 35 años para reflexionar sobre muchas cosas. Y él lo dice, su proyecto de vida en estos momentos es lograr que no se caiga esa gran unidad patria que se ha forjado alrededor de su excarcelación, y que eso pueda servir de base para un movimiento de país, que podamos rescatar a Puerto Rico, tomar el control de Puerto Rico para beneficio de los puertorriqueños. Interesante que en lugar de disfrutar de su consagración histórica, utilice esto para proyectar hacia el futuro, ¿no? La nacionalidad. Y lo dice, que él va a luchar por la independencia de Puerto Rico hasta su último aliento, son sus palabras textuales. Y le ha tocado tremenda prueba de vida a este hombre, ¿no? ¿Qué tenemos acá? La administración Rosselló de la mano con la Junta. ¿Qué te dice eso? Pues el Plan de ajuste fiscal certificado por la Junta, 13 de marzo de 2017, augura contracción económica de 8 al 10%. Esas son las proyecciones. Aumenta la reducción del UPR, ¿qué es el UPR? La Universidad de Puerto Rico. De 300 a 450 millones. Porque originalmente habían hablado de quitarle 300 millones, entonces lo aumentaron a 450 millones. La reducción, no el aumento. Exacto. ¡Qué desangramiento! Aumenta la reducción del plan de salud. Exacto. De 2,527 a 6,123 millones en 10 años. En 10 años. Es decir, le están quitando educación y salud. Exacto. Dos cosas tan elementales. Aumenta la reducción del gobierno de 17,787 a 20,329 millones en 10 años.
¿Esto qué es? ¿Reducción de personal? Del presupuesto. Es decir, del presupuesto que va a generar un corte de puestos de trabajo automáticamente. Correcto. Eliminación de bono de Navidad si no se alcanzan los ahorros de 500 millones de lo que tú decías en la Caja de Hacienda al 30 de junio de 2017. Correcto. Esto es como si estuvieran dependiendo de un monarca que está por allá y el monarca se fue de bonche y se emborrachó y se puso a decidir cosas, ¿no? Plan de ajuste fiscal certificado por la Junta, 13 de marzo de 2017. Esas son todas esas medidas que estás La repasando. reducción de empleados públicos, la reducción de días de vacaciones y reducción de días por enfermedad. Correcto. Insólito. Reducción de 350 millones a los municipios. A los municipios. Reducción de gobierno de 131 agencias a 35. Privatizaciones, Corporación Fondo de Seguro del Estado, Parques Nacionales, PR52, ¿qué es? Es el expreso, la autopista principal de Puerto Rico. Ajá. Y la Corporación de Fondo de Seguro del Estado es el hospital que le da servicio a la clase trabajadora. El patrono paga una póliza al fondo para asegurar que cuando un trabajador tenga un accidente en el trabajo, tenga un hospital a donde acudir. Y entonces lo quieren privatizar. Y además se meten con los peajes de puertos y aeropuertos. También aumento. Y aumento en todos los permisos. Si usted va a sacar un permiso de construcción, por ejemplo, que tiene que pagar hoy en día X cantidad, pues eso va a aumentar. Las propiedades van a ser retasadas para aumentar las contribuciones sobre las propiedades también. O sea que el pueblo, y todo es, como siempre, en el bolsillo de la clase trabajadora, que es la que va a sentir el impacto más brutal de todas estas medidas de austeridad draconianas que se le están imponiendo. Vilma Reverón Collazo, tienes un dominio absoluto del tema y no por casualidad, y tienes el carisma. Hemos visto pasar muchas gentes, muchos líderes y lideresas por este programa. Fraternalmente te auguramos éxito en todo lo que te impongas, porque eso es como otro hermano de la patria grande latinoamericana y caribeña, como siempre lo decimos aquí. Y en ese sentido, yo hago votos porque Puerto Rico encuentre su camino. Sé que la tarea es muy difícil, porque están realmente metidos en una gran red, ¿no?, con respecto a la metrópoli. Pero nuestra solidaridad, por favor, hazla llegar a todos los hermanos de Puerto Rico, y este espacio para ti, en la medida en que tiene proyección continental y bastante más allá, está a tu orden cada vez que la causa lo necesite. Gracias, Walter. Sé que en Puerto Rico van a estar muy agradecidos de que nos hayas dado este espacio, como se lo has dado anteriormente a nuestros compañeros en lucha del Partido Independentista, a María Lourdes Santiago, a Juan Dalmau, que están con nosotros en esta nueva embestida para tratar de ponerle freno a la anexión y lograr movernos hacia la independencia plena de nuestra patria. Un minutico más para que nos expliques el origen sinónimo patronímico de boricua. Ok, ese es el nombre que le decían los indios taínos a Puerto Rico, era Borinquen. Obviamente nadie sabe cómo se escribía, porque no sabemos cómo escribían los taínos, pero en eso es una de las cosas que nos hermana con Venezuela, porque los taínos son arahuacos. Así que compartimos esa historia ancestral, compartimos ese DNA en nuestra sangre, y los puertorriqueños, pues ese es su... no sé si has oído la canción Boricua en la Luna. Yo sería puertorriqueño aunque naciera en la luna, que es una canción basada en un poema de Juan Antonio Correger, que fue uno de los líderes principales de la segunda mitad del siglo XX en Puerto Rico del movimiento independentista. Él lideraba una organización que se llamaba la Liga Socialista, y es un poeta nacional, y Juan Antonio escribió esa canción porque dos compañeras que eran compañeras de Oscar en su organización de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional habían nacido en Estados Unidos, pero se integraron a la lucha armada por la independencia de Puerto Rico, cumplieron 19 años de cárcel.
Y por eso, y aún cuando nunca habían vivido en Puerto Rico, creían en la independencia patria. Qué bonito. Y por eso Juan Antonio les dedicó esta canción, que yo sería puertorriqueña, aunque naciera en la luna. Bueno, yo no dispongo más tiempo sino para decirte que cuando vuelvas a la bella Borinquen, sepas que llevas el cariño y la solidaridad de todos nosotros. Muchas gracias. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Volveremos a vernos cuando, Dios mediante, porque eso también es parte de una fe común con Puerto Rico, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para compartir la pequeña y gran historia de las próximas 24 horas. Disponga usted de las cámaras, señor director.